Muy buenas noches, hermanos. Dios nos permite una noche más para poder escuchar la palabra en el culto de oración, ¿no? Cuán importante es poder tener los corazones unidos y poder avanzar conforme a la voluntad del Señor, porque Él constantemente quiere guiar nuestras vidas para poder avanzar y seguir adelante. Solamente confiados en Él podemos seguir y avanzar, confiados en que Él va a luchar y va a pelear las batallas. Vamos a comenzar alabando del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 66. Himno 66, en un humilde pesebre. En un humilde pesebre nació su Señor, y los ángeles del cielo alaban su nombre. Noel, 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 en el cielo se oye. Noel, 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 en lo alto, gloria a Dios. A pastores que en el campo criaban ovejas, el ángel del Señor se acercó a buenas nuevas. Noel, 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 en el cielo se oye. Noel, 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 en el alto, gloria a Dios. El Señor nació para ti en tierra de Belén. El deseo del Señor es compartir esta bendición. Noel, 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 en el cielo se oye. Noel, 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 en lo alto, gloria a Dios. Así como los pastores que adoran al Señor, todos los miembros de la iglesia adoramos a Dios. Noel, 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 en el cielo se oye. Noel, 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 en lo alto, gloria a Dios. En un humilde pesebre nació nuestro Señor, y los ángeles del cielo alaban su nombre. A pastores que en el campo criaban ovejas, en ángeles del Señor se acercó a buenas nuevas dar. El Señor nació para ti en tierra de Belén. El deseo del Señor es compartir esta bendición. Jesucristo nació en un lugar muy humilde, donde realmente no había una condición suficiente para un bebé nacer. Pero Dios permitió que su Hijo mismo pueda nacer allí, para mostrarnos que nosotros también, así Dios quiere venir, cuando nuestro corazón está bajo,
cuando ya no hay más esperanza en el mundo, cuando no tenemos a quién más buscar, solamente podemos hallarlo a Él. Cuando la situación es muy difícil, es donde Jesucristo quiere nacer, es en nuestro corazón. Por eso, nuestro corazón, mientras más bajo esté, allí puede nacer Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 72. Himno 72, maravilloso consejero. Maravilloso consejero, el poderoso Dios, mi Padre eterno, el Rey de la paz, el Rey de paz. Poderoso Dios, maravilloso consejero, maravilloso, su nombre es Jesús. Maravilloso consejero, maravilloso consejero, maravilloso, su nombre Jesús. Maravilloso consejero, el poder de Dios, mi Padre eterno, el Rey de paz, el Rey de paz, mi Padre eterno, el poderoso Dios. Cuando busquemos en Él, siempre hallaremos la respuesta. Cuando estemos en situación difícil, siempre Él nos aconseja. Por eso, no muy necesario el poder abrir el libro, la Biblia misma, ¿no? Ahí podemos encontrar la respuesta. También entre los hermanos, consultando a pastor, a misioneros, a seminaristas y evangelistas, compartiendo, abriendo el corazón, podemos avanzar, escuchando la guía de nuestro Señor. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 137. Himno 137, el Señor es nuestra paz. El Señor es nuestra paz, nuestra vida y esperanza. Nada somos nosotros si no está en nosotros. A veces en mi vida viene el Señor, junto a Él siempre estaré. Es nuestra paz, nuestra vida y esperanza. Nada somos nosotros si no es nuestro Señor. Disculpen, me equivoqué, creo, de himno. Creo que me equivoqué del himno. Perdón. Vamos a cantar el himno número 160. Himno 160, cuán dulce es Cristo. Cuán dulce es Cristo, oh qué grande es Él, brilla más que las estrellas, es que el lirio que crece en el valle,
más precioso que el oro. Cuán dulce es Cristo, oh qué grande es Él. Brilla más que las estrellas, que el lirio que crece en el valle, más precioso que el oro. Sí, son nuevas alabanzas, ¿no? Las que estamos practicando. Disculpen, hermanos, pero hay que avanzar. Y también es un desafío para cada uno de nosotros, ¿no? El poder cantar a los nuevos himnos. Estaba cantando muy seguido, muy continuado, pero es muy necesario el desafío para poder avanzar. También así, ¿no? Cuando viene una nueva palabra para nuestra vida o un nuevo siervo, también el seguir la guía es un poco difícil para nosotros. Pero cuando el corazón está abierto, podemos avanzar solamente por Jesucristo, porque Él nos guía y Él pone su corazón en nosotros. Saludamos también así a los hermanos que sintonizan mediante las diferentes redes sociales, ¿no? Mediante Facebook, mediante YouTube, también por Radio Jerusalén. Realmente Dios nos permite tantos medios para poder compartir el Evangelio, para poder escuchar y avanzar conforme a su palabra, conforme a lo que Él tiene para nosotros. Solamente debemos conectar nuestro corazón con Él, siguiendo la guía y avanzando porque Él así nos lo permite. Vamos a cantar el himno número 164. Himno 164, ya pertenezco a Cristo. Cristo me ama eternamente, cuida mi vida de toda maldad. En dura cruz Él murió por mí, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo, mas por la eternidad. Cristo me dio libertad eterna, ya el pecado no me domina, aunque tristezas vengan a mí, mi alegría es Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Sí, hasta aquí, hermanos, con la alabanza. Realmente por Jesucristo podemos avanzar, porque Él es nuestra guía, porque Él nos permite siempre el seguir adelante. Por eso muy importante, ¿no? Avanzar confiados en la palabra, confiados en que Él trabajará. Sí, vamos a orar, hermanos. Podemos inclinar nuestro rostro para orar. Señor, gracias por este tiempo que usted nos permite para poder escuchar el Evangelio, Señor. Aunque también algunos venimos con alguna dificultad o alguna situación, pero cuán necesario es entregar toda la carga hacia usted, Señor, porque usted, Dios mismo, puso también nuestras enfermedades, las situaciones, las dificultades, todo en sí para poder avanzar conforme a lo que usted nos puede dar en el corazón. Conforme a su guía podemos seguir adelante, Señor. Solamente permítanos conectar el corazón
para poder avanzar, Señor. Gracias también por cada uno de los hermanos que viene a su iglesia, Señor, a escuchar su palabra, a poder fluir con el corazón mismo de usted, Señor. Gracias, Señor, también por los siervos, los cuales traen la palabra, Señor, los cuales nos comparten. Realmente ellos también nos permiten el escuchar su evangelio, Señor, pero más hermoso es el poder recibir la salvación, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado la salvación y permitirnos así conectarnos nuevamente con usted, Señor. Gracias también por su iglesia, Señor. Usted quiere avanzar con cada uno de nosotros, así predicando y llevando el evangelio, Señor. Ese evangelio tan precioso de que Jesucristo mismo murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación, Señor. Así también permítanos tener el testimonio para poder alabar su nombre, Señor. Así como usted nos usa como sus instrumentos para poder avanzar, Señor. Realmente usted nos permite ser también sus hijos y así avanzar conforme a su evangelio, Señor. Todo esto se lo agradezco en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí. Vamos a pasar al tiempo de los testimonios. Este tiempo, ¿no? Cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Podemos compartir, hermanos. Dios cada día nos muestra, ¿no?, su obra a cada momento, desde nuestra mañana. Nos permite conectarnos constantemente, así en la hora piadosa, también en los cultos. Quiere avanzar con nosotros. Esa palabra la cual recibimos es la que debe de trabajar en nuestros corazones, permitiéndonos avanzar y poder seguir conforme a la guía, ¿no? Realmente podemos mostrar, ¿no?, ese testimonio, cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Muy necesario, ¿no? Sí. ¿Algún hermano quiere pasar para poder dar el testimonio? Sí. Muy importante testificar, ¿no?, en este tiempo para mostrar la obra de Dios, ¿no?, cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Sí. Bueno, yo voy a compartir un poco, ¿no? Disculpen, hermanos. Bueno, este tiempo, ¿no?, yo me siento muy sorprendido. Realmente no sabía cómo, no sé cómo Dios trabaja en mi vida, pero de a poco me va mostrando con cosas a veces que parecen sencillas, pero para mí son muy grandes. Este lunes, ¿no?, fuimos a Calauma y desde la mañana sí teníamos que ir a una empresa visitando allí, ¿no? Fuimos en un auto de un hermano de la iglesia. Llegando hasta allá, ¿no?, podíamos ver la empresa, cómo trabaja, cómo están avanzando. Y también se podía compartir, ¿no?, acerca de Imei, del mundo del corazón. También cómo recibía, ¿no?, a la misma empresa. Se podía abrir el corazón y realmente como pastor compartía la palabra, ¿no? Luego de eso ya nos dirigimos, ¿no?, hacia Viacha. Ya teníamos que ir a Calauma. Yendo allá, aunque subimos en minibús, ¿no?, Dios me permitía un poco hablar con pastores y un poco compartir mi situación o alguna dificultad, ¿no? Así Dios también permitía. Luego también íbamos a la casa de un hermano y podíamos compartir y comiendo. Wow, cómo se abren las puertas, ¿no? Luego de eso, ya al dirigirnos al recinto de Calauma también,
un auto nos transportó, un auto de lujo, así. Yo nunca había pensado subir en un auto de tal estilo, muy bonito, muy hermoso, ¿no? Y para volver desde ahí mismo, ¿no? Desde Calauma hasta La Paz otra vez. Aunque parece sencillo, pero para mí muy grande. Yo nunca había pensado subir en un auto así tan lujoso. Para mí era mucho. Así también, ¿no? Las clases, yo ahora no veo, ¿no? Yo no soy tal vez capaz, no tengo la capacidad, no tengo ni la profesión, pero aún así, ¿no? Dios me permite, y a muchos hermanos también permite para poder avanzar, para poder dar clases. Solamente por la gracia de Dios, solo por Él podemos avanzar en los diferentes centros penitenciarios. Estoy muy agradecido con Dios, ¿no? Porque Él trabaja en mi vida también en mi esposa, así puede venir al culto de casadas, ¿no? Yo no sabía, ¿no? Ella vendrá, no vendrá, así. Muy difícil para mí decir, ya va a conectar, ¿cuándo conectará? Pero realmente es lo que dice la palabra, ¿no? Serán salvos tú y tu casa. Primero uno debe de hallar la salvación en su corazón, estar 100% seguro, Jesucristo me ha salvado de mis pecados, Él me ha dado la salvación, por Él puedo entrar en el reino de los cielos, por Él tengo la salvación, por Él tengo el título, ¿no? Como que soy justo, soy santo, soy perfecto. Y luego, ¿no? Todo eso entra a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestros familiares, a todas las personas. Pero primero Dios trabaja con nosotros en un orden, ¿no? Serán salvos tú, dice. Primero nosotros debemos hallar esa salvación y luego esa salvación llega a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Con la salvación tanto se puede avanzar, ¿no? Dios abre realmente las puertas para poder seguir adelante, solamente por Jesucristo, solamente por compartir su evangelio. Él abre tantos lugares. Por eso también este tiempo, ¿no? Para el año vamos a ir a campamento mundial, ¿no? Ahí la gobernación prometió más de 100 estantes. Wow, muchas empresas van a estar allí, universidades, verán, ¿no? Cómo Dios realmente trabaja en la vida de cada uno de nosotros y quiere trabajar en la vida en el país que tenemos, ¿no? En Bolivia misma. Por eso reconocer constantemente hacia Dios es muy importante. Él trabaja, Él avanza con nosotros, Él nos usa como su instrumento para llevar su evangelio. Sí, hasta aquí. Sí. ¿Algún hermano también quiere compartir su testimonio? Sí, hermana. Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Yo estoy muy agradecida a Dios, ¿no? Porque este tiempo Dios está trabajando mucho en mi vida, ¿no? Pero también Dios me da la palabra, ¿no? Como dice, las cosas buenas o malas son de Dios, así, ¿no? Entonces, realmente me hace confirmar, ¿no? Porque muchas veces yo puedo hablar de la boca, ¿no? Puedo decir, es bueno o es malo, así, ¿no? Puedo decir, pero a través de su palabra, realmente anterior domingo, un día, ¿no? Evangelista estaba compartiendo, examinaos sus corazones, así, ¿no? Y yo pensaba, meditaba, ¿no? En Dios. Yo decía, Señor, ¿cómo estoy viviendo yo delante de usted, así? Si usted me ha hecho que me examine, así estaba pensando, ¿no? De verdad Dios es tan grande, ¿no? Para mí realmente me ha salvado, realmente ha sido tan bondadoso conmigo, ¿no? Por eso le agradezco a Dios porque Él realmente,
Yo muchas veces no he pasado dificultades muy grandes, ¿no? Siempre he pasado pequeñas. Alguna vez he pasado alguna necesidad, siempre, pero Dios me daba, ¿no? Siempre he visto la obra de Dios. Siempre las cosas que yo pedía, siempre. También siempre hablando con los siervos, ¿no? Los siervos me guiaban. Siempre estaba junto a los siervos. Pero este tiempo yo casi no confío, casi así estoy viviendo, ¿no? Por eso Dios me decía, examinaos. Así me decía Dios, ¿no? Entonces también yo podía, de verdad, este tiempo yo también esta mañana escuchando, ¿no? Pastor Oxopar estaba compartiendo. Estos tiempos yo quería renegar, quería preocuparme, así estaba pasando mi vida, ¿no? Pero esta mañana escuchaba, ¿no? De la mujer Serafina, ¿no? Cómo ella, cuando Jesús le hablaba, ¿no? Cuando mi hija está enferma, decía, ¿no? Pero Jesús le decía, no son para perrillos, así decía, ¿no? Pero los perrillos también de sus migajas comen, así. Dios le decía, entonces el pastor explicaba, ¿no? Muchas veces hay problemas, pero ustedes, no, yo me voy, así. No quieren enfrentar, decía, ¿no? Y esa parte yo podía darme cuenta, ¿no? Mi corazón está alto, por eso estoy así, queriendo renegar, que eso estoy pasando así. Podía darme cuenta, ¿no? De realmente hoy podía ver cómo todo podía aceptar ya, ¿no? Ya no tenía ese enojo, esa preocupación así, ¿no? Y también como Dios estos días también estoy leyendo yo, ¿no? Eclesiastés realmente, como en ahí hablaba, ¿no? Todo es vanidad, decía, ¿no? Vanidad de vanidades. Así Dios decía, ¿no? Realmente, cuando yo leía Eclesiastés, podía decir, todo es vanidad, nada, realmente solamente Dios nomás, así, ¿no? Yo podría decir, ¿no? Y también estos días estaba leyendo, ¿no? El Cantar de Cantares, ¿no? Dice aquí en el capítulo 1, versículo 8, ¿no? Dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tú cabritas junto a las cabañas de tus pastores, dice, ¿no? De verdad, como Dios nos quiere tanto, ¿no? Y me ama tanto, me dice, hermosa mía, así, ¿no? Dios, realmente yo esta parte de Cantares, yo no sabía leer, ¿no? Pero este tiempo Dios me permite escuchar esa parte, ¿no? Por eso estoy muy agradecida a Dios, ¿no? Realmente, como Dios nos permite sus palabras, por sus palabras, como hoy también escuchaba a la sierva, ¿no? No podemos tenemos tiempo, por eso miramos muchas dificultades, decía, ¿no? Realmente, y es cierto, ¿no? Yo podría decir, es cierto, yo si tengo tiempo puedo mirar dificultades, pero si no, si voy a compartir o voy a estar ocupado en Dios, entonces no voy a pensar en la dificultad. Así yo podía también recibir a través de la sierva, ¿no? De verdad, yo podía ver también ahí también cómo Dios me habla, ¿no? Realmente eso quería compartirles, hermanos. Gracias. Sí, cuán importante es ver, ¿no? El trabajo de nuestro Señor, porque Él constantemente nos muestra sus maravillas con su palabra, más que todo cumpliendo su palabra en nosotros, ¿no? A continuación, vamos a escuchar al coro Nueva Alegría. Se van preparando para poder pasar a los hermanos.
También así, ¿no? Van a interpretar los himnos, el himno 91, Es todo para mí, y el himno 55, Señor de amor. Aquellos que también quieran participar en el coro también puedan ¿no? Consultar con la hermana Silvia Duarte. Ella también es encargada, ¿no? del coro para poder, aquellos que quieran participar y ser parte. ¿Puede estar pasando el coro, por favor? Sí. Sí, nuevamente un fuerte aplauso al coro. Realmente ellos están al servicio de Dios, también avanzando. Es muy importante, ¿no? El avanzar, el poder estar los hermanos unidos con un solo corazón. Así también el coro, ¿no? Podemos avanzar. Vamos a dar paso, vamos a presentar un video acerca de la Universidad de Corea.
en el cual podamos estar atentos, ¿no? Sí. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평선을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네 따따라라라라라 따따라라라라라 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 Sí, un fuerte aplauso. Sí. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí. Está aplaudiendo, ¿no? Por mí, ¿no? ¿Verdad? ¿No? O es evidente. Cuando yo subí, ya aplauso, ¿no? Yo me confundí. Yo pensé que para mí, pero para el video, ¿verdad? No para universidad. Es broma, sí, esta noche. Vamos a ver, ¿no? San Juan capítulo 5 esta noche, hermanos. Y compartimos rápido. Yo intentaré terminar rápido. Luego orar juntos esta noche. Luego descansamos, ¿no? Los hermanos para mañana también. San Juan capítulo 5, desde 1 al 9 voy a leer. ¿Todos se encontraron, hermanos? Sí, entonces, fácil encontrar, ¿no? Un enfermo, 38 años. ¿Conoce, no, ese enfermo? Ya, voy a leer, hermanos. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas,
un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta el versículo 9 hemos leído. Esa tarde hemos visitado un terreno grande aquí al lado de autopista. Entonces, más de 10,000 metros cuadrados. Entonces, al ver, años así estaba abandonado ese terreno. Entonces, ahí conocemos, ¿no? Fuimos a ver. Terreno muy bonito al lado de autopista. También muy grande, 10,000 metros cuadrados. Al ver, enamoré. Siempre cuando encuentra terreno grande, enamoramos siempre. Pero entonces ahí hablando, era una fábrica, pero vendió a una persona, pero documento no tiene, todos documentos legales. Entonces, y escuchando, aunque el precio también muy alto, ¿no?, que nosotros deseamos, ¿no?, pero el documento no está bien. Nosotros con los hermanos abogados ahí juntos, ¿no?, hemos visto, aunque muy bueno, pero el documento no está bien. Pero quiere vender a nosotros, ¿verdad?, ¿no? Pero como no está bien documento, ¿cómo podemos comprar? Aunque primero, ¿no?, nosotros adelantamos un monto, entonces ellos van a sanear todos los documentos, luego después pagar. Aunque bueno, ¿no?, pero no está bien documento, ¿cierto?, ¿no? No sabemos bien. Entonces también otro terreno también hemos visto. Entonces, aunque para buscar nuestro propia iglesia, ¿verdad?, ¿no?, desde Yojeta y Zona Sur, Calacoto, Obraje, Miraflores, casi diferentes lugares, hasta Sopocachi, luego a Chachicala, también a Chocalla también, ¿no? Diferentes lugares, creo que parece que soy inmobiliaria, parece, puedo trabajar, conociendo muy bien diferentes situaciones. Luego aprendiendo, estoy aprendiendo, ¿no? Aunque bonito, pero los terrenos no tienen documento, ¿no?, legal. Entonces, aunque deseamos, pero no tiene documento legal, ¿verdad?, ¿no?, legalmente, difícil comprar, ¿verdad?, ¿no?, no pueden negociar. Entonces, mirando esas situaciones, ¿verdad?, ¿no?, aunque quieren vender, nosotros también queremos comprar, pero ambas partes diferente, ¿no? No muestra bien la verdad, no es transparente. Como también este mundo tantas cosas sucede, ¿verdad?, ¿no? No podemos confiar, ¿verdad?, ¿no? Como este mundo, no podemos confiar, perdimos. ¿Qué perdimos? Confianza y confianza. Aunque hablamos riéndose, así parece amigo hablando, pero adentro otra cosa pensando, ¿verdad?, ¿no? Qué tonto, y no sabe que estoy engañando. Así piensa tal vez. Otra persona también igual, qué tonto también, ¿sí? Él no sabe muy bien. Entonces este mundo, ¿verdad?,
Y perdimos totalmente esa confianza. Y por eso no confiamos. No confía, no descansamos bien. Tenemos duda, ¿verdad? ¿No? Se preocupa. Igual, en la Biblia también, hermanos, ¿sí? Leyendo, aunque este mundo no podemos confiar en otras personas, ¿no? Este mundo así vive. Entonces, y a través de esas situaciones también, como muchos estafaron, engañaron, mintieron, ahí fracasaron, sufrieron. ¿Experimentaron ustedes también? Creo que todos experimentaron esto, ¿no? Sí, todos. Cuando una vez eso experimenta, si alguien me estafa, me engaña, se siente mal, ¿verdad? ¿No? Luego otra vez y hablando con otra persona, entonces ya en mi corazón surge, ¿verdad? ¿No? Otra vez me puede engañar, ¿verdad? ¿No? Me puede estafar. Entonces, y cierra nuestro corazón, no puede confiar. Tampoco puedo hablar bien, ¿no? Expresar. Por eso, ¿qué vida lleva ese mundo? Todos son actores, actrices, así. Esa vida así. Todo habla bien bonito, es cierto, feliz. Pero adentro, otra cosa, otro mundo, otra vida, ¿sí? Porque este mundo así es. Aunque no somos actores, pero por necesidad, así, perdimos, ¿no? Esa confianza, ¿verdad? Con ese corazón también, muchos vienen a la iglesia, hermanos. Iglesia también, igual, así piensa. Escuchando la palabra, aún creyendo en el Señor, iglesia también, igual, pues igualitos. Y hablar bonito, hablar, nuestro corazón, diferentes, porque tenemos ese, ¿no? Ese concepto tenemos en nuestro corazón. Esa noche nosotros hemos leído San Juan capítulo 5, ¿no? Sabemos esa historia. Un enfermo, ¿cuántos años de enfermo? 38 de enfermos. Pero hay un estanque Bethesda. Entonces aquí tiene un cuento, ¿verdad? No un cuento desde antes. Si un ángel desciende del cielo, luego se agita, hace mover ese estanque. Entonces, de cualquier enfermedad, cualquier enfermo de su enfermedad, primero, ¿no? ¿Cómo? El primero, ¿no? Entra en ese estanque, va a sanar todas las enfermedades, cualquier enfermedad, aunque cáncer, aunque sida, aunque carácter feo también, hasta esa enfermedad, todo va a sanar. Toda la enfermedad va a sanar, dice. Entonces, escuchando ese cuentos, porque deseaba tanto todos los enfermos, ¿no? Sanarse de su enfermedad. Se acercaron de todo lado. Luego ¿en dónde están ellos, los enfermos? En el borde del estanque. ¿Y por qué está en el borde, cerca del estanque? Cuando se mueve estanque, quiere entrar primero, pero cerca ahí en el borde, punto de caerse ahí. Ahí está todos. ¿Puede imaginarse, hermanos? Ahí esperando cuándo el ángel va a descender, luego cuándo va a mover ese agua, así está esperando. Pero entre todos los enfermos había también otros enfermos. Un enfermo durante 38 años. Pero él, ¿dónde está? Él también en el borde del estanque está. Ya vamos a ver la Biblia, ¿no? Leyendo él dónde está. Versículo 5, desde 5 voy a leer. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años, que estaba enfermo, ya 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Entonces el versículo 7, él le responde, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí en ese lugar también ese enfermo está, dice. Pero ¿cómo está? Estaba acostado. Jesús lo vio y supo que llevaba ya mucho tiempo así está. Entonces ese enfermo durante 38 años, él también creo que estaba. ¿En dónde estaba?
igual que en el borde del estanque, ¿no? Quería entrar más rápido. Pero ahora, cuando Jesús vio en dónde está, en el borde del estanque está. ¿En dónde está entonces? ¿En dónde? A un costado, ¿no? ¿Cómo sabe eso usted? ¿En la Biblia está escrito? Entonces, ¿cómo así sabe usted? ¿Está imaginándose? Imaginándose. Está un costado. Un costado. ¿Cómo sabemos? Él responde. En su respuesta podemos saber, ¿no? Por eso, cuando usted leyendo la Biblia, sin pensar, no piensa bien, no puede entender jamás. Por eso, pensar. Pensando, ¿cómo podemos pensar? ¿Cómo soy fuera un enfermo? 28 años, 38 años. ¿Cómo mi persona fuera como 38 años de enfermo? En su lugar, considerando, pensando, ya puede entender. Aunque no explica en la Biblia, ¿no? Está al costado, ¿no? Está en el borde o está a otro lado. No está escrito en la Biblia, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos saber? Ustedes siendo como un enfermo durante ¿cuántos años? 38 años. Se da cuenta. Ya versículo 7, su respuesta es de Cristo. ¿Podemos leer, hermanos, juntos? Ya, el versículo 7, 1, 2, 3. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Leyeron bien, ¿verdad? ¿No? Pero no han leído bien también. ¿Qué quiere decir? Aunque correctamente han leído como está en la Biblia, pero no han leído como el enfermo durante 38 años. ¿Cómo debe leer? ¿Cómo 38 años de enfermo debe leer? ¿Verdad, no? O hablar, ¿no? Hablar. Entonces, ese enfermo así hablaría como ustedes. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, así él hablaría. Así él habló. Ya, imaginándose cómo debe responder. ¿Se da cuenta? ¿Puede entender, hermanos? ¿O todavía no entendieron? Algunos nomás mirando. ¿Qué está hablando pastor ahora? ¿Qué quiere ahora? Esa noche, ¿no? Sí. Entonces, en el lugar de ese enfermo debe responder, sintiéndose, ¿no? Como soy fuera ese enfermo. ¿Entendieron, no? Entonces, otra vez vamos a leer cómo fuera está respondiendo, ¿no? A Jesús, ¿verdad, no? ¿Está listo? Ya, 1, 2, 3. Uy, está bien así nomás, ¿sí? No es enfermo, 38 años, ¿sí? Los hambrientos, así, los hambrientos, no comió, tiene hambre, no hay fuerza. Creo que aquí un actor nomás invitamos, ¿eh? Mejor usted solo ve, ¿está bien? Entonces, ¿quién más? Hermano Henry, ¿sí? Muy guapo. También puede ser actor, ¿está bien, no? Ya invitamos. ¿Cómo puede leer, no? ¿Cómo va a leer, hermano? Como un enfermo. No sé eso, ¿cómo? Usted sabe. 7, como un enfermo, no respondiendo, ya mirando acá. Señor, les responde, no tengo quien me meta en el estanque, llorando, ¿no? Señor, no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Señor.
Gracias, hermano. Ya, ¿cómo respondió ese enfermo? ¿Mm? Aquí, según su respuesta, que dice, claro, cómo no, quejándose a sí mismo también, para su familia, para otra persona. Rabia es. ¿Por qué tantos años intentando? ¿Por qué no puede sanarme? Entonces, según ese sentido, él le respondió, creo. Por eso, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Por eso no tengo. ¿Quién me va a ayudar? Luego, aunque nadie ayuda, él mismo quería entrar primero. Luego intentando, antes de entrar yo, ¿quién más entra? Más que yo, ¿quién más? Otra persona entra. Entonces, en esa respuesta podemos ver, podemos entender su corazón cómo está. Yo intenté, ¿verdad? No esperaba a alguien que me meta rápido. Pero no tengo, perdí todo. Ellos me dejaron. Yo también quería entrar primero. Pero otro enfermo, él más rápido entró, más que yo. Luego aquí quiere hablar más, parece ese enfermo, ¿no? Pero no está escrito, porque muy largo su respuesta, ¿verdad? ¿No? Se cortó. Pero quiere hablar, ¿qué hablaría más ese enfermo? Que todavía falta, no han sido ustedes enfermos por eso. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende que yo, aunque quiero sanarme, pero no puedo. ¿Qué voy a hacer más? No sé, así hablaría. O otros, puede imaginar, ¿no? Pero ¿qué le parece así? Que no se puede, ¿verdad? No se puede. Entonces él ya perdió, no se puede, porque quiere estar en el borde del estanque, que no hay esperanza, ¿verdad? ¿No? Por eso al costado, ¿no? Al lado. Jesús eso vio, ¿sí? Luego se acercó, hermanos. Entonces aquí ese señor enfermos, sí, su corazón tanto tiempo había. ¿Qué había? Esta noche hemos leído, ¿no? ¿Qué había? ¿Queja? ¿Hacia quién? ¿Hacia quién? Hacia su familia, también hacia sí mismo, porque yo tampoco puedo, ¿no? Y todos. Entonces, mientras él guardaba acá, en su corazón. Pero Jesús desde lejos mirando, ya sabía, dice, sabiendo ese enfermo, ya no tiene esperanza. Solamente ¿qué hay en él? Queja, rabia, tristeza, sin esperanza. Luego se acercó. Luego una pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Por qué Jesucristo así preguntó? ¿Por qué está triste tu rostro? ¿Por qué está lejos de otro enfermo? Así puede preguntar, ¿verdad? ¿No? Pero ¿quiere ser sano? Preguntó. Jesús sabía, ¿qué sabía? Ella perdió esperanza, ¿verdad? ¿No? Si ya no puede entrar primero, entonces ¿puede sanar o no va a sanar? No va a sanar, porque ya perdió entrar primero, ¿no? Entonces ya perdió esperanza también. No puede, ¿no? Sabiendo esto, Jesús se acercó de él. Luego, ¿quiere ser sano? Eso preguntó. Jesús también, sabiendo esto, ya perdió, ya no hay esperanza de sanar otra vez, y preguntó. ¿Por qué preguntó? ¿Por qué preguntó?
porque quería escuchar, ¿verdad? ¿No? Corazón de enfermos. Todavía él quiere intentar. Todavía él quiere sanarse. Todavía él, agachándose cerca del estanque, quiere entrar primero. Escuchando corazón de enfermo, ¿qué respondiendo ahora? ¿Él quiere? ¿Él quiere ya? ¿Quiere entrar primero, hermanos? ¿Cómo han leído ustedes? Ya no hay, no. Jesús vio su corazón, ¿verdad? ¿No? Luego Jesús habló, ya ese enfermo, ya no hay más esperanza. Tampoco quiere entrar estanques. No hay nada, perdió. Ya en ese enfermo ya puede sanar. Jesús vio, ¿verdad? ¿No? Porque no tiene esperanza en sí mismo, ¿verdad? ¿No? Jesús vio una esperanza grande. Pero otra persona, ¿cómo ve ese enfermo? Es problemático. Cuando suncha, ¿qué sale? Cuando habla, ¿qué sale? Todo eso sale. Hermano, ¿cierto, no? Jesús vio, tiene mucha esperanza. Ya ese enfermo ya no confía más. Solamente sale desesperanza. Yo no puedo entrar en primeros. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, en ese corazón, yo hablaré, ¿verdad? ¿No? Yo daré la gracia. Ya se acercó. Luego Jesús respondió, versículo 8. 8 vamos a ver. Ya 8 también ustedes pueden leer. 1, 2, 3. Amén, hermanos. Jesús habló. Tú piensas que no se puede, ¿verdad? ¿No? Ya no hay esperanza. No se preocupa, por eso yo estoy hablando. Yo puedo hacer. Yo puedo levantarte. Yo puedo darte esperanza. Yo puedo darte eso. Eso recibiendo tú vas a caminar. Si eso tú crees, recibe, va a andar. Entonces ese enfermo, escuchando. Antes él quería, ¿verdad? ¿No? Pero se quedó desesperanza. Pero como es Cristo hablando, ¿no? Sí, yo puedo hacer. Recibe, cree en mí. Tú puedes levantarte. Entonces ese enfermo, escuchando, recibió, ¿verdad? ¿No? En mí no hay nada. Si yo creo, recibo esa palabra, intento, ¿qué va a perder? Nada va a perder. Recibiré, intentaré. Señor Cristo va a levantar a mí, ¿verdad? ¿No? Y creyendo, versículo 9, juntos vamos a leer. Ya ustedes, 1, 2 y 3. Sí, y al instante aquel hombre fue sanado. Fue sanado, hermanos. Cuando recibiendo la palabra de Jesús, recibiendo ese corazón de Dios, aunque yo no puedo, Jesús puede hacer, puede levantar a mi persona con ese corazón de Señor Cristo. Al instante aquel hombre fue sanado. Luego, tomando su lecho, caminando, ¿sí? Exaltando al Señor, agradeciendo. Yo también, como hablamos en el principio, viviendo este mundo, necesita esconder nuestro corazón. Luego, como fingiéndose, para esconder, ¿verdad? No engañar. Por esa razón ya perdimos confianza. Aunque muchas personas hablamos, conversamos, pero ya sabemos. ¿Qué sabemos? No creemos, ¿verdad? ¿No? Sí, me va a engañar. Es mentira como es. Entonces, como esa vida llevando, aquí en la iglesia también lo mismo. Por eso es muy difícil saber nuestro corazón verdadero. No sabemos verdadero nuestro corazón.
Pero esa noche aquí, y una parte muy importante, ese enfermo, 38 años, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí guardaba, guardaba. Tal vez él también no quiere mostrar, ¿verdad? ¿No? Buenos ese, su corazón, hermanos. Muy feo, ¿verdad? ¿No? Muy feo era. ¿Sí? Rabia, queja. ¿Hacia quién? Nadie me ayuda. ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está su padre? ¿Dónde está su sobrino? ¿Dónde está amigo? Abandonaron, ¿verdad? ¿No? No sirve. No se puede, difícil, ¿verdad? Abandonó. Entonces, ese enfermo en su corazón tiene no solamente buenas cosas, también feas cosas. Él también no quería mostrar, ¿verdad? ¿No? Pero ahí Jesucristo preguntándose, él expresó. Jesús, no tengo esperanza. Solamente yo tengo, ¿qué tengo? Eso nada más. Si queja, rabia, suciedades. La gente que me quería ayudar, una vez, dos veces intentando, y se fueron malditos. También mi vida. Yo no puedo hacer. En ese corazón Jesús vio, ¿no? Ese enfermo puede sanarse. Si tú crees en mí, yo puedo sanar, ¿verdad? ¿No? Ese enfermo recibió. Leyendo el libro de Génesis, capítulo 42, ahí sale, ¿sí? Como José. José fue vendido, ¿no? Por sus hermanos, llegó a Egipto, en la casa de Potifar. Pero como la esposa de Potifar, ¿sí? Quería dormir juntos. Pero José, confiando, creyendo en Dios, ¿cómo puede hacer esa maldad? Menospreciando a Dios. Entonces no quiso, ¿verdad? ¿No? Pero su mujer, la esposa de Potifar, ¿sí? Cuando en la casa nadie estaba, agarró, quería dormir. Entonces José, dejando su ropa, ¿no? Y escapó. Entonces cuando entró la gente y su esposa mintió, ¿verdad? ¿No? Ese esclavo que vino de Israel, egipcio, ¿no? ¿Verdad, no? Sí, ese me quería violar, hablando y metió a la cárcel. Entonces, estando en la cárcel, José, aunque no hizo nada malas cosas, pero ahí se quedó. Estando ahí también Dios trabajó en su vida, interpretando sueños de el copero, el panadero. Pero según su sueño, interpretación de José, cumplió. El copero su cargo recuperó. Luego el panadero y murió. Entonces el copero recuperando su cargo, al lado del rey Faraón servía. Pero aunque José pidió, cuando usted recupera tu trabajo, tu cargo, recuerda a mí, ¿verdad? No, yo no hice malas cosas, pero olvidando, después rey Faraón también soñó. Nadie podía interpretar. Recién el copero se acordó a José. José salió de la cárcel, luego interpretando al sueño de rey Faraón. El rey Faraón, al escuchar, ¿verdad? No, si no hemos encontrado como José, ese hombre que tiene espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, luego levantó el gobernador de Egipto, ¿no? Así está saliendo, ¿verdad? ¿No? Y puso era un cargo más alto. Luego, y José que dirija, reina a Egipto. Entonces ahí, terminando eso, capítulo 42, entrando, ¿sí? Entonces empieza 7 años de abundancia, luego después de 7 años de abundancia, después 7 años de hambre. Entonces capítulo 42 entrando, ya todo el mundo tiene hambre. ¿En dónde está llorando pájaros? ¿Sí? Cantando. Sí. Trajo aves, ¿no? A la iglesia tal vez.
Sí. Puede dar comida, ¿no? Para que sí. ¿Está bien? ¿Hasta dónde hablamos, hermanos? Sí, capítulo 42 vamos a buscar, ¿no? Buscando hablamos. Entonces aquí durante 7 años de abundancia todo almacenan José. Luego llegando 7 años de hambre, entonces hay mucha gente está pidiendo, tengo hambre, tenemos hambre. Entonces rey faraón envía a José. Entonces en Egipto, con José, mientras José estando en Egipto, aún viene problema, 7 años de hambre, ya no es problema, es estando con quién. José. Aunque problema tiene José, ya está preparado. También tiene capacidad de solucionar, ¿no? Durante 7 años de abundancia que ahorró, almacenó, está entregando. Entonces lo que está entregando, todos solucionaron en Egipto. Pero problema ¿en dónde? En Israel, ¿verdad? ¿No? En la tierra de Canaán, donde su padre, su familia vive de José. Ellos durante 7 años de abundantes, ¿qué hicieron? Y todo disfrutando, ¿no? Sí, fiesta comieron. Y no sabía que va a llegar 7 años de hambre. Es cuando todo ya pasando 7 años de abundancia, llegó 7 años de hambre. No había comida. Entonces imagínense, hermanos. Egipto llegó 7 años de hambre. En Israel llegó 7 años de hambre. Problema es, hambre llegó eso, problema, hermanos. Dos países llegó 7 años de hambre, ¿no? Extremo es. Todo va a morir, sufre. Pero el país Egipto, ellos sufre, hermanos. No sufre, como fuera 7 años de abundancia. Sigue está comiendo a través de ¿quién? José. Pero en el país de Israel, ¿por qué ellos muriéndose por el hambre? No está José, hermano, José depende de José. Entonces en su vida también, ¿por qué tiene hambre? ¿Por qué sufre? ¿Por qué triste? ¿Por qué tiene deuda? Por eso sufre. Por la enfermedad, por eso sufre. Por problema es, sufre. ¿Por qué entonces sufre, hermanos? No está José, depende de José, hermano. En su corazón no hay, no cree. José es la sombra de Jesús, ¿no? Eso sabe, hermano. No cree Jesús. Jesús va a solucionar. Jesús está conmigo, pero muchos que Jesús no está conmigo, no puede solucionar. Entonces no hay problema de ese 7 años de hambre en Egipto. Entonces Egipto tranquilo, todos y comiendo, solamente envía ¿a quién? Ante José. José soluciona todo. Problema es Israel. Entonces el padre de José, Jacob, escuchó él. Nosotros estamos a punto de morir por el hambre. Pero escuchando Egipto tiene comida. Hijos, ¿qué está haciendo? Váyanse allá a Egipto. Luego compra, tráelo. Así va a salvar a nosotros, ¿no? Verso 42, envía. Su padre Jacob enviando los hijos, ¿no? Los hermanos de José envía. ¿A dónde envía? A Egipto. Luego cuando llegando ante José es el gobernador. Todo, un lugar alto, todo mirando, ¿verdad? ¿No? ¿Quién está llegando a comprar comida? Pero un día mirando, parece parecido, ¿verdad? Qué raro. ¿Quién es él? No es de Egipto. ¿Quién es? Sí, huele, caca de excremento de ovejas. Luego sus vestidos no de egipcios, ¿verdad? ¿No? Se nota. ¿Quién es? Qué raro, pero parecido es. ¿Quién? Sus hermanos, imagínense, tantos años no han visto su familia,
¿verdad, hermano? ¿No? Entonces ahí encontró. Al encontrar, ¿usted cómo quiere hacer? Años no han visto, ¿verdad? ¿No? Ahí encontró frente de José. ¿Qué hará ustedes? Abrazar, soy José, ¿cierto? ¿No? Dios ha bendecido, soy ahora, ¿qué es? El gobernador. Mira, yo vivo, ¿en dónde vive José? Palacio. No falta nada, hermanos, ¿verdad? ¿No? Sus hermanos, ¿cómo vive? Hambre. Pobrecitos. José vio, luego conoció, ¿quién es el Dios? Aquí vamos a ver la Biblia, ¿sí? Ya muy divertido, parece una película, ¿verdad? ¿No? ¿O no? Una película. Desde lejos vio, pero la Biblia vamos a ver. Ya 6 sale, capítulo 42, el versículo 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a la tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Hermanos, José al ver y se daba cuenta. ¿Quién es ellos? Mis hermanos. Porque José creía la promesa de Dios, ¿no? La promesa de Dios, ¿qué es para José? José va a ser el gobernador, luego sus hermanos van a rodillarse. Entonces él creía eso. Por eso mirando como sus hermanos, ¿qué hace? Está arrodillándose, ¿verdad? ¿No? Pero siendo hermano de José, de frente está su hermanito, ¿verdad? ¿No? Aún cambió, muchos años no han visto cambio, pero ¿cómo puede olvidar su familia? ¿Usted puede olvidar su familia? En el principio, un rato, instante, ¿no? Tal vez, pero después, tu nariz, tu frente, tu diente, ahí luego ya conoce, ¿verdad? ¿No? Forma de hablar. Pero mire aquí, los hermanos de José no le conocieron. En su corazón totalmente borraron. ¿Qué borraron? Menospreciaron lo que explicaba su sueño. Hermano, mi sueño, ustedes van a arrodillar ante mí. Y burlaba totalmente, eso es imposible, ¿verdad? ¿No? Por eso no podía guardar en su corazón. Aunque él mismo rodillándose, está ahora rodillándose ante su hermano, pero en su corazón hay esa promesa. Totalmente. Porque él nunca, jamás va a cumplir ese sueño, pensaba, ¿cierto? ¿No? Aunque él rodillándose no se daba cuenta. Pero José diferente. Él creía, sí, Dios va a cumplir. ¿Esa parte puede entender? Sí, no conocía. Entonces, hermano, esa parte quiero hablar. Cuando conociendo José, sus hermanos está llegando, ¿verdad? ¿No? Como hablamos, muchos años no han visto. Luego, ¿sí? Tanto desea hablar. ¿Quién soy yo? José. Luego está fracasado José. ¿Está viviendo miserablemente? No. Sí, lujo es su vida, ¿verdad? ¿No? Palacio de rey faraón. Ahí. Luego su esposa también, linda, bonita. Hasta nieto tiene, ¿verdad? ¿No? Hasta sus sobrinos. Al ver su familia, desea, ¿qué desea? Creo que usted no desea nada, parece. Nada. Imagínense ustedes ahora, ¿sí? Jefe de una empresa. Vive bien, autolujo es. Luego todo el día banquete, ¿sí? Chanchito, comiendo, churrasco, así. Pero uno de su familia ya visita a ustedes, ¿cómo haría? ¿No? Y hablando, ¿cierto? ¿No? Dios me ha bendecido así. Luego ya usted también, ese chanchito también, ¿no? Luego comemos juntos. ¿O no hablaría así?
aún hermanos vendieron, ¿no?, a José, ¿verdad?, ¿no? Pero José, según la Biblia, ya olvidó todo, ¿verdad? No, eso no tiene que rabiar, ¿sí? Creyendo en Dios, Dios hizo así. Entonces puede hablar. Hermanos, soy José. Dios me ha bendecido. Recuerda, antes yo te expliqué, ¿verdad? ¿No? Ustedes van a arrodillar ante mí. Está cumpliendo. Dios me ha bendecido. Soy el gobernador en Egipto. Mira, mi casa es lujo, es. Mi esposa es linda, hermosa. Mis hijos, Dios me ha bendecido. Hermanos, no se preocupe. Si usted vino para comprar esa comida, abundante tengo yo, ¿sí? No se preocupe. Luego mi papá, ¿cómo está? También quiere saber, ¿verdad? ¿No? Mi papá está sano o no, ¿verdad? Quiere saber. Quiere preguntar, ¿verdad? ¿No? Luego mi hermanito Benjamín, ¿está bien o no? También. Benjamín está atrás, ¿cierto? Sí, mi hermanito Benjamín también, ¿o no? Quiere saber, porque su sangre, su carne, ¿verdad? ¿No? Pero José, ¿qué hizo? Al ver, al conocer. Vamos a ver el versículo 7 sale, 7. 7 vamos a leer juntos, ¿ya? 1, 2 y 3. Cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿dónde habéis venido? Luego el versículo preguntando, ¿no? 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. José, ¿qué está hablando a sus hermanos? Ásperamente, ¿no? Sí, viene enojado también, ¿no? Seriamente. Luego, ¿qué dice? Ustedes son malos, dice. Espías. ¿Ya puede entender, hermanos? José tiene rabia como sus hermanos vendieron él por eso. Si hermanos, tanto desea hablar, expresar, sois José, trae nuestro padre, mi hermanito, nuestra familia, aquí vamos a vivir. Yo ahora, millonario, soy el gobernador. Tanto desea, ¿verdad? ¿No? Vivir juntos, luego apoyar a su familia. Como su familia está a punto de morir por el hambre, ¿por qué no va a hablar? Pero ¿cómo estaba hablando, hermanos? Luego, hasta ustedes son espías. José muy inteligente, hermanos. José muy inteligente. Luego, José pensó muchos, hermanos. Su hermano también no puede pensar en el lugar de José. Sí, tal vez expresa, soy José, así eso mejor, ¿verdad? No puede entender. Imagínense, José olvidó esa rabia, ¿verdad? ¿No? Que sus hermanos vendieron. Pero los hermanos de José, ellos tienen como un recuerdo. ¿Qué recuerdo tiene hacia José? Cuando rogaba, hermano, por favor, no me venda, no me mate, ¿cierto? Los hermanos de José, ¿qué hizo? Vendieron, quería matar. Luego un hoyo metió, luego vendió. En ese tiempo José, ¿qué pidió? Rogaba, ¿no? Hermano, por favor, no me venda. Yo quiero estar aquí con mi papá. Pero sus hermanos vendieron. Entonces los hermanos de José, como guardaba en su corazón, ¿qué tiene? Concepto hacia José. Cuando José, soy José, hermanos, va a sorprender. Aunque él es el gobernador, tiene, ¿no? Abundantemente, vive bien. Aunque habla, ¿verdad? ¿No? Bonito, pero, él tiene resentimiento hacia nosotros. José, sí o sí va a hacer venganza hacia nosotros, ¿verdad? ¿No?
Sí, hermano, soy José, no se preocupa, ven acá, comemos juntos, yo vivo bien. Tal vez José puede hablar. Su palabra, ¿cierto, no? Pero los hermanos de José no va a conocer. ¿Quién no va a conocer? Su corazón verdadero no va a conocer. Solamente José vendimos. Él va a vengar a nosotros. Él va a castigar. Luego rápido va a escapar, parece. ¿Qué le parece? Luego nunca va a volver más a Egipto. Entonces José pensaba mucho. ¿En qué manera yo puedo hablar? ¿En qué manera? ¿Cómo voy a hacer para que sepa mi corazón, verdad? No tengo rencor, nada, ni rabia, ni queja hacia hermano, ¿no? Si quiero vivir acá conmigo, tengo toda la comida. Pero ¿cómo voy a explicar? ¿Cómo voy a hacer para que entienda mi corazón? ¿Verdad, hermano? ¿No? ¿Puede entender esa parte? Por eso José habló, espía a ustedes. Luego, ustedes son malos. Pero ellos hablan, ¿verdad? ¿No? Nuestro Padre, quién es, todo explica. Entonces, dejando, solamente uno de ustedes, Simeón, aquí guardando, dejando, ustedes vayan, llevando esa comida, váyanse, come. Luego trae, ¿quién trae? Tu último, Benjamín trae. Porque José sabe, ¿no? Porque su padre Jacob más ama Benjamín, ¿verdad? ¿No? Cuida bien, no va a soltar. Pero tiene que traer Benjamín, ¿verdad? ¿No? Así su familia todo quería traer. ¿A dónde? ¿Por qué quiere traer a Egipto? Porque viviendo en Canaán va a morir por el hambre. Por eso todo quería traer. Luego va a alimentarse, servir su familia. Ese corazón de José. Pero los hermanos de José, ¿cómo entiende ahora? Cuando soy José, hablaría. Asusta. Luego, él va a vengar. ¿Cómo nosotros tratamos a él, cierto, no? Luego, hermano de José va a escapar. Luego, nunca va a volver más. Entonces, su familia va a vivir en Canaán. ¿Verdad, no? Por eso pensaba. Por eso ahí, para que traiga Benjamín, luego metiendo en su bolsa de comida, metiendo sus dinero otra vez. Luego llegando los hermanos de José a tierra de Canaán, habla a su padre llora, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿por qué se quedó mi hijo Simeón? Pero ese gobernador muy malo, así nos trató, explicaba. Hasta que venga nuestro hijo último, Benjamín, no va a dejar. No va a dejar. Entonces ahí esperando, si Jacob mirando ya se acabó comida que trajeron, ¿no? Otra vez, enviando sus hijos. ¿Hasta quién? Benjamín envía. Benjamín llegó a Egipto. Luego habla, ¿verdad? ¿No? Luego, después comprando comida, otra vez pone, no, sí. Envía, que regrese, ¿no? Pero ¿cómo envía? En la bolsa de comida de cada ellos, ¿qué pone? La copa de plata de José pone. ¿En qué bolsa pone? Benjamín. ¿Por qué Benjamín? No tiene que ir a Canaán, tiene que quedarse conmigo, ¿verdad? ¿No? Por eso ahí, luego otra vez se quedó. Finalmente, a Jacob, toda la familia viene o no viene. Todo viene, luego se queda en Egipto. Eso es corazón de José. José tanto deseaba que conozca mi corazón, pero los hermanos de José no conocía. Aún mostraba, ¿verdad? ¿No? Por esa manera, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 42, 43, 44, 45, 46. Tardaba mucho venir, ¿verdad? ¿No? Fácilmente era. Cuando encontró, soy José, soy gobernador, yo vivo así, yo alimentaré, ven, trae familia, todo. Ya simplemente va a traer, ¿verdad? ¿No? Pero tarda mucho. ¿Por qué tarda mucho? Capítulo 46, recién toda la familia de José llega a Egipto, hermanos.
Porque tarda mucho. Tanto explicaba, tantos. José, intenta. Eso es mi corazón. Eso es mi corazón. Pero sus hermanos no entienden. Luego rechaza. ¿Por qué rechaza? Si tiene sus pensamientos, ¿verdad? ¿No? José va a vengar a nosotros. ¿Cómo nosotros tratamos? Hermanos, Jesucristo también igual, hermanos. Jesucristo tantos quería, ¿sí?, explicar para que sepa. ¿Qué sepa? Corazón de Dios. Jesucristo es la Biblia. Mucha parte está escrito. Era mi corazón, así es. Así yo voy a venir para morir, para salvar a ustedes. Aún ustedes han cometido, son pecadores, sucios, pero yo amo. Luego voy a salvar, voy a perdonar. Mucha parte. ¿Explico o no explico, hermanos? Explicó, ¿verdad? ¿No? Pero mucha gente, nosotros como los hermanos de José, ¿verdad? ¿No? No entendemos. Ay, me cometí pecados. Dios me va a castigar. Iglesia, tarde llegué, entonces, soy condenando, ¿no? ¿Cierto? Luego no apoya muy bien. Así es. Muchas veces explicamos la Biblia. Sí, Dios ama a nosotros. Muchas veces explicando, nosotros menospreciamos que así será, así es los hermanos de José. Iglesia, no va a ayudar, va a menospreciar, no va a aceptar. Luego así más guarda, cierra nuestro corazón. ¿Como quién? Los hermanos de José. Esta noche nosotros hemos leído, ¿no?, San Juan capítulo 5. Ese enfermo, ¿verdad? ¿No? Mucho tiempo en su corazón, cerrados. Parece que un pus explotó, reventó, ¿verdad? ¿No? Todo salió. Pero mientras conversando es Cristo, hay todo lo que tenía. Sí, sacando, Jesús sabía que ese hombre enfermo no tiene esperanza. Tanto quería dar, ¿verdad? ¿No? Sí, sanarse. Luego Jesús habló. Mi corazón. ¿Qué es corazón de Jesús? ¿Qué es ese enfermo? Para este enfermo, sanar, caminar, andar, vivir felizmente, ¿verdad? ¿No? Tantos años, otro enfermo, ¿qué está haciendo? Todo menosprecia, hermano, ¿cierto? ¿No? Piensa que puede hacer, pero ese enfermo diferentes. Pero finalmente, Jesús me ama. Yo tantos años menosprecié a Jesús, las palabras, la guía de la iglesia. Pero en verdad, yo no puedo hacer. Pero mira, Jesús me ama. Jesús puede levantar. Quiere, ¿no?, dar las gracias. Esa noche también nosotros, ¿no?, desechando de nuestros pensamientos lo que piensa hacia Dios, hacia iglesia, hacia siervo de Dios. Luego recibiendo el corazón de Dios, ¿no?, la guía de la iglesia, va a ver al instante fue sanado, todo sanó. Al instante, ¿no?, fue sanado. Luego, sanando su corazón, anda, camina. Dios también quiere dar esa vida. Todos los hermanos, ¿no?, pueden llevar esa vida glorificando a Dios. Esa noche hasta aquí oramos, ¿no? Orando terminamos. Dios Padre, ese tiempo, Iglesia La Paz, estamos comprando un terreno propio. Tantos años nosotros buscamos, averiguamos. Algún terreno muy bueno, pero el precio muy elevado. Un terreno también, sí, muy bueno, pero documentos no está bien. Sí, sigue, estamos averiguando. Luego también oramos. Dios Padre, últimamente encontramos cerca del terminal de bus. Dios Padre, nosotros creemos, aunque nosotros tantos años buscamos, esforzamos, pero sí, ante Dios confesamos, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer bien, ¿verdad?
necesitamos ayuda de Dios. Usted, donde usted nos guía, dirija, nosotros sí o sí va a encontrar ese lugar para iglesias. Dios Padre, esa noche también nosotros escuchamos cómo Dios Jesucristo tanto expresando su gracia, su amor hacia nosotros. Pero mientras nosotros confiando en nosotros mismos, no podía recibir, aceptar. Dios Padre, ese enfermo durante 38 años, aún vivía cerradamente confiando en sí mismos, pero últimamente todo no funcionó. Ahí, sacando, expresando ante Jesús. Y ahí el amor del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo podía entrar en su corazón. Dios Padre, esa noche todos los hermanos de nuestra iglesia, Dios bendice, Dios quiere ayudar, Dios quiere cubrir toda la necesidad. Algunos están enfermos, algunos tienen una situación fuerte, pero el Señor siempre quiere ayudar, quiere solucionar esta noche, abriendo nuestro corazón, ¿verdad? Mucho tiempo tenía incredulidad, mucho tiempo dudaba en mi corazón, mucho tiempo solo yo confiaba en mí, usaba mi manera. Pero esa noche, Señor, mi persona así es, pero yo no puedo, ayúdeme. Usted puede hacer, usted puede, usted ama a nosotros. Entonces en nuestra vida también va a haber la gracia de Dios. También ahí estamos preparando campamento de Sucre próximos años. Dios nos ayude. Pronto los pastores van a visitar, va a preparar juntos. Necesitamos bastante personas, ayudantes, obreros, ministros, evangelistas, seminaristas. Envíe a nosotros. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí. Anuncio, hermano, como explicamos, ¿no? Estamos comprando un lugar para Iglesia La Paz. Los hermanos están decididos en nuestros corazones. Esa ofrenda juntando, nosotros pronto compraremos terreno. Nadie, ¿sí? Alejándose de la iglesia de esta parte, todos participando. Luego también tenemos la 20ª convocatoria para los nuevos seminaristas. También pido oración, hermanos. Muchos seminaristas puedan ingresar, servir el evangelio, ¿no? O muchas ciudades falta, ¿no? Fundar iglesia también. Convocatoria para formar maestro de la escuela dominical para los niños. Maestro también, los hermanos que sean maestros de niños y sembrar la palabra en el corazón de los niños. Y convocatoria para formar parte de coro Nueva Alegría. También mayor información de hermana Silvia Duarte. Y hay cualquier cosa puede consultar, puede integrar, alabar al Señor. También convocatoria para ser parte del grupo musical de la iglesia. Entonces los hermanos que sepan algún instrumento musical puede apersonarse. Entonces hermana Catherine Cuaquira, ¿no? Entonces ahí encargada es, cualquier cosa puede consultar. Luego este domingo que viene, ¿no? Justo el día de peatón, el sábado 6 de la tarde realizaremos, ¿no? Entonces ahí Salón de Minero justo tiene evento, conferencia. Eso ya no podemos usar. Entonces ese domingo es el lugar, ¿no? En la iglesia, sí, es el lugar. Ese sábado 6 de la tarde en ese lugar realizaremos. También cualquier cambio o modificaciones avisaremos por grupo de WhatsApp. Pueden ver, ¿no? Atentamente. Entonces esta noche 2 en 2, hermano, ¿no? 2 en 2 que hablamos, ¿no? Compra del terreno, campamento de Sucre, también los hermanos, ¿no? También tienen situaciones de 2 en 2. Y oraremos esta noche, luego terminamos. Sí. Entonces 2 en 2, ¿no? Orando, terminamos, hermano.